Congresistas republicanos calificaron como traición negociación de Biden con Maduro. El gobierno de Biden aseguró que no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela. La libertad de Venezuela no es negociable. Venezuela tiene que ser libre y ningún tipo de negociación, de obsequio, de regalo o de apaciguamiento a esa dictadura es aceptable. Los tres congresistas republicanos de Miami, Mario Díaz Valar, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, criticaron duramente el viaje del asesor de Seguridad Nacional Juan González, quien fue a Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro. Los congresistas republicanos por Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, criticaron esta semana la traición del presidente Joe Biden a la lucha por la libertad en Venezuela por sus negociaciones con el presidente de ese país, Nicolás Maduro. En opinión de los tres políticos de origen cubano, las recientes conversaciones llevadas a cabo por representantes de la Casa Blanca en la ciudad de Caracas suponen además un golpe a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues recordaron se quiere llevar ante la justicia de este país a Nicolás Maduro y sus matones. Es que no esperan, es que están desgraciadamente los asesores del presidente desesperados por ponerse de acuerdo nuevamente con Maduro y con Díaz-Canel, con los Castro y con los chavistas. Estados Unidos no reconoce el régimen de Nicolás Maduro, pero debido a la guerra en Ucrania, una delegación de alto rango viajó en secreto a Caracas y consiguió la liberación de 2 presos norteamericanos. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial. El viaje no fue consultado con Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, lo que provocó muchas protestas entre los exiliados venezolanos. Según la Casa Blanca, las negociaciones tenían por objetivo hablar sobre temas como la seguridad energética después de que los precios del petróleo y el gas se disparasen desde el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, tras la polémica suscitada, incluso dentro del Partido Demócrata, el gobierno dijo este lunes que por ahora no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo desde Venezuela. Para estos congresistas de Florida, un estado donde vive al sur la mayoría comunidad de venezolanos de Estados Unidos, el petróleo era nada más una excusa del gobierno demócrata para así acercarse a Nicolás Maduro, que destacaron paradójicamente Estados Unidos no reconoce como presidente legítimo de su país. Este gobierno está ofreciendo $15 millones por la cabeza de Maduro. ¿Cómo van ustedes a negociar entonces con un criminal por el que están dando una recompensa para traerlo a este país? Los republicanos criticaron las políticas del presidente Joe Biden contra el cambio climático, que limitan la producción de petróleo nacional. Que tenemos todo el petróleo y todo el gas aquí debajo de nuestros pies en los Estados Unidos. Y no sé por qué este presidente no quiere darle la libertad a la industria americana que pueda producir toda la energía que nosotros necesitamos aquí en los Estados Unidos. Tras filtrarse a la prensa una reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y el régimen de Maduro, el gobierno del presidente Biden aseguró que se trataba de una conferencia planeada con meses de anticipación. Esta administración se muere por encontrar una excusa para hacerse amigo de nuevo con gente que ha destrozado su país en los últimos 20 años, había añadido Salazar. Díaz Balart fue más allá y señaló que Biden está empecinado en ayudar a todos los dictadores antiestadounidenses del mundo. Lo que está haciendo el presidente Biden es vender el futuro de Venezuela, condenar al pueblo de Venezuela a una dictadura, y es una traición que no se ha visto desde los años de John F. Kennedy. La libertad de Venezuela no es negociable, coincidió con este rechazo a la negociación de la alcaldesa del condado de Miami, la demócrata Daniela Levin Cava, quien dijo que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos debe negociar o comprar petróleo a Venezuela. Los tres congresistas republicanos indicaron que están trabajando para presentar un proyecto de ley bipartidista para impedir así estas negociaciones. También instaron además a Biden a promover la extracción de gas y petróleo en el país para así lograr la independencia energética y no tener que depender de países como Venezuela y Rusia. Como apuntó el congresista González, Estados Unidos tiene la capacidad de lograrlo y además de exportar a otras naciones del mundo. Y que buscaba solamente la liberación de los presos norteamericanos, algo que no creen los congresistas. Habría que estar viviendo en otro planeta para creerse que el presidente Biden, la administración de Biden, no está reunido con Maduro porque ya le han dado concesiones unilaterales. A las críticas a la reunión con Maduro se unieron importantes líderes demócratas como el senador Bob Menéndez, amigo de Biden y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Estados Unidos no debería bajo ninguna circunstancia negociar o comprar petróleo del régimen opresivo de Venezuela. Miami-Dade recibe la mayoría de los exiliados venezolanos y me solidarizo con nuestra delegación de congresistas, quienes han dicho claramente que esta nunca debería ser una opción. Bueno, ¿y qué pasará en las próximas semanas entre Washington y Caracas? Amanecerá y veremos. La reunión en Caracas se saldó con la liberación de 2 estadounidenses detenidos en Venezuela y familias de los 8 restantes piden al gobierno estadounidense que desoiga las críticas que ha recibido en los últimos días y siga negociando con Nicolás Maduro para lograr así su liberación. Pero Díaz Balart dijo que este libreto de usar a rehenes por parte de gobiernos extranjeros para presionar a Estados Unidos ya fue utilizado en el pasado por parte de gobiernos como el de Cuba. En este sentido, la alcaldesa Levin Cava se congratuló de los 2 estadounidenses liberados e instó al gobierno venezolano a liberar a todos los presos políticos en el país. Y mis amigos, estas son las noticias. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, siguiendo con más noticias internacionales, noticias de Venezuela. Hoy tenemos que Putin no garantiza a Maduro las fortunas chavistas depositadas en la banca rusa, mis amigos. Así como lo están escuchando, hay pánico y miedo entre los oligarcas chavistas, no porque tengan escrúpulos de los bombardeos rusos en Ucrania, sino porque el presidente Vladimir Putin no les da garantías sobre el oro y la fortuna que tienen la cúpula del régimen de Nicolás Maduro atrapada en la banca rusa, lo que presagia una pérdida tal vez inevitable. Estas son partes de las consecuencias que afronta el gobierno venezolano, sometido a dobles sanciones, las suyas propias, aplicadas desde hace 3 años por violar los derechos humanos y ahora también las de Rusia por la invasión a Ucrania. En un intento por desviar y burlar las sanciones, el gobierno venezolano trasladó la oficina de la petrolera PDVSA de Lisboa a Moscú en marzo del 2019 para así poder manejar todas las cuentas petroleras del oro, minerales y metales. Aquel traslado le salvó del colapso financiero durante los últimos 3 años, pero el gobierno de Nicolás Maduro se ve ahora amenazado por las sanciones que le aplican a su aliado ruso. Vladimir Putin no dio garantías sobre los depósitos en bancos, aduciendo que Rusia enfrenta guerra económica de Occidente y habrá que asumir grandes pérdidas. El analista Pedro Mario Burelis es miembro de la PDVSA, que se define en Twitter como un luchador por la libertad, según reveló Bureli en una llamada por el mandatario venezolano que realizó el pasado 2 de marzo. Expresó preocupación extrema por los billones de dólares o euros que el régimen y sus oligarcas o bolicorruptos tienen en la banca rusa. La conversación que mantuvieron ese día Putin y Nicolás Maduro fue publicada por un medio de comunicación que dio cuenta del apoyo del mandatario venezolano a su homólogo ruso, sin detallar lo tratado telefónicamente en una llamada. Según fuentes, Nicolás Maduro expresó su apoyo total respecto a la invasión a Ucrania, pero también explicó que Venezuela no pudo votar en contra de la resolución condenatoria en la ONU por no estar al día en el pago de la cuota. Insinuó que si Rusia le prestaba el dinero podría contar con el voto. Lo cierto es que Venezuela no pudo votar por deber 40 millones de dólares de sus cuotas a la ONU. No obstante, Putin no está en condiciones para dar préstamos ni tampoco garantías de los depósitos de la banca rusa. De hecho, alegó a la guerra económica de Occidente, exclusión de las transferencias internacionales SWIFT, entre otras sanciones. Antes de dar concluida la llamada, advirtió de que habrá que asumir grandes pérdidas. Así se lo habría dejado claro Vladimir Putin antes de colgar. A Maduro se le ocurrió ofrecer ayuda militar a Putin para su invasión militar en Ucrania, y en particular a los pilotos venezolanos de los cazas Sukhoi sin haberles consultado antes. Es de mencionar que han perecido unos 12 pilotos venezolanos en accidentes de los Sukhoi y unos 46 oficiales en 7 accidentes de helicópteros rusos que han jugado con Nicolás Maduro. Ahorita se han confirmado, mis amigos, que se la han hecho en su propia cara, así como lo están escuchando. Definitivamente está descartado esta compra de petróleo a Venezuela. No importa si tenían o no la cantidad, si van a empezar a habilitar algunas refinerías, pero el Senado estadounidense, a través de su vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, han descartado la compra de petróleo a Venezuela. Así de claro, mis amigos, como lo están escuchando. Noticias de Venezuela. Hoy vamos con más de la información, porque eso estaría indicando que el Senado estadounidense había enviado una carta a Joe Biden diciendo que no solamente había que comprar esto a Venezuela, sino que es el momento adecuado, señores. ¿Para qué? Para que Estados Unidos entre e intervenga a Nicolás Maduro. Que hay una serie de acuerdos bajo la mesa de manera secreta que se estarían dando entre todo este círculo de Nicolás Maduro, y muy específicamente algún tipo de sanciones que serían como quitárselas así, pero a ciertas personas específicas que pueden recuperar parte de este famoso dinero que han perdido en Rusia. Pero además estarían descartando que sea entre los generales, y entre estos se están hablando de Padrino López y un Diosdado Cabello, y realmente se ha descartado importar petróleo de Venezuela.
Estados Unidos ya habría asegurado hoy mismo que no tienen ningún contacto y no pusieron nada en marcha, ningún plan para poder importar así o reactivar el petróleo de Venezuela. Confirmó que incluso estarían hablando con sus propias refinerías estadounidenses para que suban la producción y también habrían hablado con el país de Colombia, quien va a aumentar su suministro de crudo a nivel global. O sea que no solamente le han robado el mandado a Nicolás Maduro, sino que se lo robó, ¿quién, señores? El país colombiano, el presidente colombiano Iván Duque. Una vez que también el Senado estadounidense haya dicho y haya hablado con el Comando Sur y otro jefe del Pentágono, del cual podría ser la consecuencia de comprar o iniciar compras de petróleo con un Maduro en el poder. Y lo que habían dicho es que esto sería como seguirle dando ese dinero a quien, a Rusia de todas formas, mis amigos, porque Rusia tiene ahora Rosneft, quien sabemos le cambió el nombre, pero sigue teniendo entonces vínculos con algunas cosas de PDVSA. O sea que al final de todo esto, Rusia sigue ganando si le compran el petróleo a Nicolás Maduro. O sea que no solamente esa es la razón, sino que ese dinero va a ser usado por Nicolás Maduro para comprarle incluso armamento a Rusia y para poder así seguir con estas cosas que hace Nicolás Maduro de doble agente. Pero ahora hay mucha gente que no están contentos con eso que está realizando Maduro y él lo sabía. Por eso es que no se dio tanto la esperanza de parte de él, sino más que nada de la parte de que estaría siendo manejada a través de un trato exclusivo que estaría realizando con los Estados Unidos, a través de un diálogo en el país mexicano. Todo esto porque este señor Maduro no tiene ese problema del petróleo. El problema que tiene este señor Nicolás Maduro es que va a ser sacado del poder, pero muy pronto. Todos estos problemas ahora que hay con Rusia y Ucrania y todos estos inconvenientes que hay con los militares, todo lo que se va a estar viendo ahora cada vez más es que este señor se hunde. También se vio como el hijo de Nicolás Maduro estuvo gastando mucha fortuna, mucho dinero por allá en Tailandia y todo esto se le está armando ahora un revolú a Nicolás Maduro que va a tener, señores, que realizar las acciones que antes podía postergar, como una transición. Y es por eso que se ha dicho que van a un diálogo con México y se sabe también que hubo muchas críticas también de varios senadores estadounidenses y de ambos partidos y también de varias inquietudes de los aliados de Washington, como es su aliado principal y el más cercano en América Latina, que sabemos que es Colombia y es aliado de la OTAN a través del presidente colombiano Iván Duque, quien también habría revelado que le ofreció al presidente Biden el suministro más de petróleo colombiano y al final habrían confirmado que este señor Biden habló de ese tema con el presidente Duque en un contexto de seguridad energética, señores. Así de sencillo, aparentemente han jugado con Nicolás Maduro en su cara, a quien también utilizó esa información para tratar así de calmar un poco a la gente y también de tratar de hacer como creer que a Rusia que tendrían algún tipo de cambio, pero aquí Nicolás Maduro se ha quedado realmente sin Rusia y sin Estados Unidos, sin el pan y sin el queso, como quien dice. Solamente Venezuela va a surgir cuando Nicolás Maduro salga del poder y eso es lo que se estaría negociando a través de un grupo con los Estados Unidos, pero no tiene que ver nada con la energía y todo esto se estaría tratando solo del suministro en Estados Unidos y no asegurar el suministro al mercado global. Así que ya se habría también barajado la posibilidad de poder conocer a Chevron, por ejemplo, una licencia especial, pero habían dicho también que por ahora eso no está bajo consideración y si tenemos también información importante de parte de la misma gente de este gigante petrolero que habría dicho que una de las condiciones era que iban a poder actuar una vez que Nicolás Maduro, señores, ya no fuera el gobernante, el mandatario del país de Venezuela. Por eso es que ahora igual Chevron se estaría preparando para poder comercializar el crudo de Venezuela, pero con la salida de Nicolás Maduro, mis amigos, así como lo están escuchando, Noticias de Venezuela, vamos con más de información porque así que por ahora Chevron se estaría preparando para tomar el control operativo de sus empresas conjuntas en el país caribeño, una vez que Washington indique que Nicolás Maduro va a estar fuera del poder, porque esa sería la única manera con la que se pueda estar realizando algún tipo de cooperación conjunta. Recordemos también que hay quienes dicen que el presidente interino Juan Guaidó ha jugado al fracaso de la reactivación de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos tras el acercamiento que hubo entre la administración de Nicolás Maduro y entre comillas la de Joe Biden. Así lo habría dicho un secretario general nacional del comité de COPEI y eso simplemente ahora se estaría diciendo de que Juan Guaidó estuvo del lado correcto, a pesar de que lo llamaron irresponsable, porque ahora dicen que el hecho de no lograr que existan relaciones bilaterales es jugar al fracaso en la reactivación del aparato productivo del país, pero nadie se cree estos cuentos, señores. Estamos hablando de una nación como Estados Unidos que necesita el petróleo de Venezuela. Así lo habrían dicho y ahora se le ha podido callar al mismo señor Juan Carlos Alvarado del COPEI por gusto. Maduro habría sostenido una reunión con una delegación de Estados Unidos y al final se acordaron trabajar por otras cosas. Se habló también de la parte energética para poder así dar evidencias de que este señor Nicolás Maduro estaría negociando una salida fácil y sencilla y claro, en esos momentos el gobierno estadounidense requiere de 507,000 barriles diarios de petróleo y eso no lo van a encontrar, señores, en Venezuela porque se estaría requiriendo de mucho más tiempo. Por ejemplo, la empresa petrolera estadounidense ha comenzado a formar un equipo para comercializar así el petróleo de Venezuela una vez que Nicolás Maduro esté fuera del escenario. Así de fácil, mis amigos. Así que todo esto se va a producir por lo que está ocurriendo en Ucrania por parte de Rusia y hasta ahora nos damos cuenta de que Nicolás Maduro habría jugado un poco con esa información que tenía y por eso es que ahora estamos viendo de que si esto estaba muy bien supuestamente, entonces ¿qué hacía la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reuniéndose en Turquía con el ministro ruso Sergei Lavrov? Claro, pues claro, lo que más le importa a ese pequeño círculo de Nicolás Maduro
es el dinero que no tienen, no solamente el que ya le habían congelado en otros países desde hace muchos años y ellos ya lo habrían recuperado, sino que tenían su dinero en China y ya lo habrían pasado a Rusia pensando que iba a ser intocable, y ahora Putin, señores, sabemos que se lo ha negado, y al que dice que de pronto podía este señor darle algo es a Padrino López, por otras razones, pero por ahora ha jugado en la cara de Nicolás Maduro, y la mejor carta que tiene en estos momentos este señor Maduro es seguir junto a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, algunos maduristas con este diálogo en México para poder así realizar una transición, que sería que Nicolás Maduro salga para poder así entonces realizar una transición, y con un nuevo presidente ya se estarían haciendo ciertas concesiones, y dentro de eso le devolverían el dinero que esa gente ha perdido, que está congelado, lo cual hace parte de la fortuna de mucha gente de Nicolás Maduro en diferentes países a nombre de varios testaferros que ya el país estadounidense tiene localizado.